Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, el lugar en donde la magia y la divinidad se imparten. A mí pueden llamarme Piedro y el día de hoy haremos un diario de memorias. Entonces, ¿cuál es el propósito de este video? El diario de memorias o una agenda de memorias, un memorándum, un lugar donde guardar nuestros recuerdos. Pueden poner el nombre que quieran. De hecho, la idea es que al final del video van a entender cuál es la mejor manera para nombrar uno de estos. Pero la razón de hacer existir esta herramienta tiene que ver con la utilidad que nos va a dar en nuestra vida diaria. Y eso es que la utilidad que tiene en la vida mágica es reprogramar el sistema raíz que nosotros entendemos como el ego o la personalidad, ¿va? Y para lograr todo eso, para que esto se vuelva una herramienta de expansión de conciencia, vamos a abordarlo desde tres diferentes eh, puntos o desde tres diferentes criterios. El primero es la parte terapéutica, el segundo son los patrones de conducta y el tercero son los sonidos rectores. Y iré explicando cada uno de ellos conforme los vaya tocando en el video. Entonces vamos a empezar por qué tener un diario de memorias, ¿va? Y tal vez ustedes si ya están en un proceso terapéutico ya tienen uno de estos o algo similar, ¿va? Entonces este video les puede ayudar a todas las personas que ya tienen uno a entender otras maneras en que lo pueden usar, sí, a sacarle más provecho a sus recuerdos y por otro lado a las personas que nunca lo habían considerado a entender de qué manera hacer uno, por dónde comenzar y de qué manera yo le sacaría la mayor beneficio posible a esto. Bien, entonces vamos empezando por ¿qué rayos es un diario de memorias? Es una herramienta que nos va a permitir bajar nuestros recuerdos sobre un tema determinado a un medio que no sea la mente. Entonces lo importante aquí es que no necesariamente tiene que ser una libreta donde escriben cosas. Su memorándum puede ser hecho a través de dibujos, puede ser hecho en la computadora, en el celular, en la tablet o cualquier otro medio, realmente no importa. Lo que sí va a hacer una diferencia es que bajemos la información de esas escenas de nuestro pasado, de la mente, de la cabeza, a otro medio. Preferiblemente un medio físico. Un medio en el que nos podamos en el que podamos tener una cierta capacidad de categorización. ¿Me explico? Porque de repente podemos tener archivos, por ejemplo, en la computadora y que se nos pierdan y se nos hagan un desastre. Entonces, tener toda la información en un solo lugar, eso ayuda bastante. Bien, entonces, digamos que yo quiero trabajar un tema en mi vida, ¿va? Entonces, ¿por dónde empiezo? Si tengo uno de estos o si voy a empezar apenas con uno de estos, ¿va? Entonces lo primero es, voy a seleccionar un tema que quiero trabajar, que en este momento es importante en mi vida y que quiero disolver, solucionar, que quiero entender mejor o que simplemente me está evitando vivir la vida que a mí me gustaría vivir. Entonces, decido cuál es ese tema. Empecemos por ahí, ¿va? Digamos que en este momento de mi vida yo quiero resolver qué está sucediendo entre la mentira y yo. Porque me encuentro con que en el mundo real, allá afuera, me topo con personas constantemente que dicen una cosa, pero hacen otra. Que constantemente traicionan su palabra. Entonces no entiendo por qué es algo que incide tanto en mí. ¿Va? Entonces, primeramente empecemos por ahí. Elegimos un tema. Lo mismo pasa si ya tienes uno de estos hechos, porque es a través de ese tema en particular que vamos a relacionarnos a estas memorias, ¿va? O sea, los vamos a tratar de ver desde esa perspectiva. Entonces, ya que tengo el tema seleccionado, comenzamos a hacernos preguntas. ¿Cuándo fue la primera vez que yo me topé con la traición a la palabra? Que le voy a llamar mentira. Que tal vez no es exactamente mentira, pero es una forma fácil de entender a lo que me estoy refiriendo, ¿va? Entonces, ahí empiezan las preguntas, ¿va?
Y eso es lo primero que nos va a enseñar un diario de memorias, a preguntarnos constantemente acerca de todo. ¿Por qué? Porque las preguntas son la herramienta más importante, son la base de todo. Creeríamos ingenuamente tal vez que las respuestas son la parte importante. Y es que las respuestas hacen al final del viaje. Pero las preguntas hacen al viaje en sí mismo. ¿Me explico? Y conforme más preguntas se hagan, la relación entre ustedes y ustedes mismos, entre ustedes y su mente va a ir madurando. Entonces, por eso es importante entender que las memorias se van a disparar precisamente porque le preguntamos al cuerpo acerca de ellas. Entonces, sería algo como, ¿cuándo fue la primera vez que yo me encontré con la mentira en mi vida? ¿Cuál es la primera escena que yo tengo en mi subconsciente cuando pienso en mentiras? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué, qué pasó en esa escena? ¿Qué horas eran? ¿De qué manera me decían a mí? ¿Cuántos años tenía yo? ¿En dónde estaba? ¿En casa de quién? ¿O estaba en el parque? ¿En la escuela? Todos los detalles que se nos vengan a la cabeza, todos vamos a vaciarlos aquí, ¿va? Y lo vamos a ir haciendo escena a escena, teniendo o más bien, haciendo mucho hincapié en los detalles específicos de nombres, de sonidos, de lugares. Si yo estaba con mis cuidadores, con papá y mamá, ok, poner el nombre de esas personas involucradas. Si en el momento en el que mentí, ¿qué pasó después? ¿Hubo enojo? ¿Hubo alegría? ¿Hubo satisfacción? ¿Qué hicieron los cuidadores después de la mentira? ¿A quién mintieron? ¿A mi hermana? ¿A mí? ¿Cuál fue el motivante de la mentira? ¿Fue porque alguien no quería afrontar la responsabilidad de sus acciones? ¿Fue porque tal vez simplemente era lo que siempre se hacía en casa? ¿O era porque alguien tenía miedo? Entonces, todas esas situaciones nos van a ir dando hilos conductuales desde donde nuestra mente aprendió a relacionarse a la mentira. ¿Me explico? Y así lo vamos a hacer memoria a memoria. ¿Cuál fue la primerita? Después, ¿cuál fue la siguiente, la más importante, la que más me ha afectado, la que más me ha dolido? Tal vez fue la traición de mi pareja, tal vez fue que mis papás me prometieron algo para Navidad y ese algo no llegó. Tal vez fue que yo mentí y me salió muy mal. O tal vez fue que yo mentí y me salió muy bien, pero eso lastimó a otras personas. Todas las memorias relacionadas a eso las vamos a anotar con la mayor cantidad de detalles posible. Ahora, una vez que tengamos eso, o sea, ya una vez que tengamos varias memorias las que consideremos más importantes, si les es posible, contrástenlas con las personas que estuvieron involucradas en esas escenas. Vayan con papá y mamá, vayan con el hermano, con el amigo, bueno, las personas que todavía estén dentro de su alcance. Y pregúntenles, oye, ¿recuerdas esta escena? ¿Recuerdas este suceso? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Va? Y eso les va a ayudar a contrastar las historias. Ahí es donde empieza la parte más terapéutica de esto, ¿va? Porque esto tiene 3 ventajas en la parte terapéutica. En realidad tiene muchas más, pero muchas de ellas las van a descubrir de manera individual conforme vayan trabajando con su propia agenda. Entonces, el hecho de contrastar las historias con otras personas nos va a dar un vistazo a lo que hace la mente. Y eso nos permite entender que el ego que habita dentro de nosotros nos engaña todo el tiempo. Y nos hace ver muchas veces las historias de lo que sucedió. Si nos hace ver las historias de lo que sucedió a través de historias que no siempre cuentan la verdad exacta del suceso. A veces manipula las palabras, manipula la historia. ¿Me entienden? Para que hacernos sonar tal vez más víctimas, tal vez más inocentes, tal vez como que nuestra participación no fue
tan importante en lo que sucedió. ¿Me explico? Entender eso, entender que la mente hace ese juego constantemente, nos ayuda a separarnos de ella. Poner límites. Ok, entiendo que el suceso fue de esta manera, pero la mente me está contando una verdad diferente. Eso quiere decir que la mente toma decisiones por sí misma. Eso quiere decir que la mente está buscando proteger ciertas cosas o está buscando crear narrativas de cierto tipo. ¿Me explico? Y eso es muy importante porque nos ayuda a entender que la personalidad, el ego, está vivo, piensa por sí mismo. Y eso es expansión de conciencia. Todo lo que nosotros, si cada centímetro que nosotros logremos ganarle en el terreno de la mente al ego, es terreno que le damos a la conciencia. ¿Me explico? Ese es el primer beneficio en la parte terapéutica. El segundo, que nos permite observar la memoria fuera de nosotros. ¿Me explico? Y eso nos da la ventaja de poder acceder, al menos de manera, eh, digamos, básica, al modo observador. Entonces, cuando yo piense en esa memoria, ya no tengo que ir a mi cabeza y reexperimentar toda esa historia y vivir todas esas emociones tal vez traumáticas dentro de mí cada vez que necesite abordar esa escena particular. Entonces, el hecho de tenerlas por fuera de nosotros y poderlas ver aquí en el papel y que no sea algo que nos, de alguna u otra manera, que tengamos que cargar dentro de nosotros, nos permite verlo desde una perspectiva ajena y acostumbrarnos a ver la vida desde una perspectiva objetiva es una de las partes no solamente que hacen a la sanación de las personas, sino que también hacen a la conciencia per se, ¿va? Y el primer beneficio, o el tercero y último, que voy a mencionar en esto, es que precisamente hacer todo esto alivia el peso psíquico de las memorias. El hecho de que ya estén fuera de nosotros y esté en nuestro control lo que se dice o no se dice de ellas, porque podemos con nuestro puño y letra cambiar lo que nos contamos de esas historias, ayuda muchísimo a esa sanación, ¿va? Entonces, esos son los 3 beneficios terapéuticos que van a ir dándole forma a nuestra, pues sí, a nuestra expansión de conciencia, ¿va? Es la primera forma de utilizar el cuaderno o la libreta o el memorándum o la crónica para avanzar en nuestro conocimiento de nosotros mismos. Final de cuentas, esto, bien utilizado, puede ser trabajo de sombra. Si hay personas allá afuera interesadas en eso, esto se puede utilizar con esos fines, ¿va? Entonces, esa sería la parte terapéutica de, vamos al segundo punto, que es el reconocimiento de patrones. Entonces, cuando ya tengamos la suficiente cantidad de memorias, y no todas necesitan ser ligadas directamente a la mentira, puede haber otro tipo de escenas anotadas aquí, lo que vamos a hacer es contrastarlas, pero ya no con la versión de otras personas, sino vamos a buscar similitudes entre las diferentes memorias. Es decir, ¿qué pasó entre la primer escena donde hubo mentira en mi vida y la segunda y la tercera? ¿Cuáles son esos detalles que se repiten? Y vamos a encontrar entre toda esa maraña de historias que hay ciertos hilos conductuales, que hay patrones que se repiten, y eso nos va a permitir encontrar, por ejemplo, qué es lo que detona la mentira, porque tal vez la mentira en mí se detona cuando tengo miedo de encarar al otro, y ahí entra la mentira de golpe. O tal vez encontramos que cuando las otras personas quieren un beneficio para ellos mismos, o sea, lo que entenderíamos tal vez como egoísmo, ahí se detona una mentira. Y vamos a poder categorizar no solamente estos patrones, sino también encontrar sus detonantes. ¿Qué es lo que sucede en la vida que cuando eso entra, toca una fibra en mí que de inmediatamente la mente decodifica hay que mentir o que la mentira aquí debe de entrar? ¿Me explico? Todo eso nos va a ayudar
a darle una estructura mental a nuestra cabeza. ¿Me entienden? Vamos a generar un criterio. Yo no quiero que la mentira me entre en la vida, pero cada vez que suceden estas situaciones, la mentira trata de instalarse. Entonces ahí ya desde ese criterio que ya tengo bien estudiado, puedo bloquear y dar respuestas diferentes. Tengo miedo de encarar al otro, mi mente va a tratar de meter la mentira. Perfecto, ese es el momento adecuado para no permitirme esa respuesta y dar una respuesta propia. Reconocimiento es la capacidad de liberarnos de lo que está sucediendo. ¿Me explico? El ego va a tratar de hacer lo mismo una y otra vez, pero el hecho de que sepamos exactamente hacia dónde se dirige es la primera manera de bloquear su avance y vivir nosotros en el mundo real. ¿Me entienden? Porque de otra manera estaríamos avanzando de manera automática, arrastrados por todos esos patrones de conducta que el ego desarrolló o que el ego aprendió a muy temprana edad y que simplemente los está repitiendo porque pues ese es su trabajo. ¿Va? Entonces ese sería el número 2, reconocimiento de patrones de conducta, que como les dije no tienen que ser necesariamente solamente de un tipo de escenas, todas relacionadas a la mentira. Después se van a dar cuenta de que en realidad esa misma respuesta, esos mismos patrones se repiten en todo tipo de problemas, en todo tipo de escenas. Pero lo van a ir descubriendo conforme vayan trabajando con su propia agenda. Bien, ahora, tercero y muy importante, los sonidos rectores. Recuerdan que al principio hice mucho hincapié en que pusiéramos todos los nombres que encontráramos de las personas involucradas, dónde estábamos, cómo nos decían, qué edad, etcétera. Ok, aquí es donde toda esa información se vuelve súper importante porque vamos a buscar sonidos rectores. Los sonidos rectores son los sonidos que codifican a nuestra mente. La cosa con la mente es que, inteligente como es, tiene ciertos, podemos decir, un lenguaje propio que escucha con mucha mayor nitidez que cualquier otro lenguaje. Es como decir que la mente habla piedro y yo hablo español. ¿Me explico? Entonces, si yo no le hablo en piedro a mi mente, literalmente me va a ignorar. Y más que ignorar, no va a ser no lo va a interpretar exactamente de la manera en como a mí me gustaría que interpretara mi mensaje. Bien, estos sonidos los vamos a buscar en dos listas. Por un lado, vamos a buscar todas esas personas, nombres, palabras, lugares en los que hayamos sentido rechazo. Por ejemplo, la primera persona que nos mintió. Tal vez encontremos que las personas con las que siempre encontramos a la mentira, curiosamente tienen un nombre similar. Tal vez podamos encontrar, por ejemplo, esa escuela en la que no fuimos para nada felices o ese maestro de la escuela con el que tuvimos siempre una relación muy difícil. Quizá encontremos eso también en el nombre de papá y mamá, con que con uno nos llevamos mejor que con el otro. Todo eso que nos evoque fricción, del rechazo, pelea, todos esos nombres que coincidan, inclusive por ejemplo la misma mentira, porque tal vez no le llamen mentira, tal vez le llamen estafa, tal vez le llamen traición, no sé. La palabra que utilicen para referirse a la mentira, en este caso en particular, eso lo van a notar así todas esas palabras en una lista de nombres que les producen, sonidos más bien, que les producen rechazo, ¿va? Y al final, muy probablemente van a encontrar que muchos sonidos se repiten, muchos sonidos, muchas palabras, o que los nombres y palabras tienen siempre las tres mismas vocales, o hay dos consonantes que están en todas las palabras. Eso les va a dar una muy buena guía de hacia dónde su mente no le gusta ir. Y cuando encuentre esos sonidos, empieza el problema, ¿va? Y por el otro lado, vamos a hacer una lista de la misma manera, pero lo que vamos a buscar esta vez es nombres con los que siempre hay una armonía, una atracción. Por ejemplo, la persona que me defendió cuando la mentira trató de instalarse, ¿va?
o el nombre de mi mejor amigo, o de todas las personas con las que hemos tenido una muy buena relación a lo largo de la vida. Puede ser relaciones de pareja, puede ser amistades, puede ser el primo o la prima favorita. Todos esos nombres, todos esos lugares, tal vez mi lugar favorito en la infancia, mi comida favorita, todo eso, para eso sirve esta agenda precisamente. Porque aquí tenemos un montón de palabras que fueron saliendo a lo largo de esos ejercicios de memorización. Entonces aquí toda esa información, todas esas palabras ya están aquí. Simplemente hay que regresar y bajarlas a estas dos listas. ¿Por qué es importante esta parte? Porque los sonidos rectores son lo que hace que las palabras mágicas funcionen o no funcionen. Piénsalo de esta manera. Esto tiene un uso práctico muy sencillo. Véanlo así. ¿Qué tal si la mentira, que es eso que estoy tratando de sacar de mi vida, le pongo un nombre, pero de rechazo, con sonidos de rechazo? ¿Qué sucede ahí? Que ahora cada vez que yo detecte, porque ya tengo el patrón de comportamiento, que la mentira está tratando de entrar, o ya sea adentro o afuera, ¿qué pasa si yo le digo a mi mente que eso se llama de cierta manera que a mí no me gusta? La mente entonces va a tener que buscar en su caja de herramientas infinita otro recurso que no sea la mentira, precisamente porque ya se lo bloqueamos de alguna manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos en el trabajo una relación con un compañero que es un poco difícil? Podemos entonces buscar tal vez en los nombres de esta persona un nombre en particular, tal vez un segundo nombre, tal vez un apellido, o tal vez un apodo que le dicen, con el cual se refieren a esta persona en el trabajo, con el cual logremos una armonía entre la mente y esa persona. Y eso en automático hace que la fricción, al menos interna, disminuya. Y eso va a facilitar muchísimo que nosotros podamos encontrar una resolución pacífica a la situación. ¿Me explico? Esto por ponerlo de una manera muy básica, pero esto cada vez se complejiza más. Pero creo que a nivel básico, a nivel nunca he trabajado esto, el provecho que le pueden sacar simplemente enfocándose en estos tres puntos que ya mencioné, la parte terapéutica, la parte de los patrones de conducta y la parte de los sonidos rectores, simplemente enfocándose en esos tres puntos, les prometo que su expansión de conciencia va a dar un paso muy, muy, muy grande hacia la dirección correcta. ¿Va? ¿Por qué? Porque al final de cuentas recordemos que el punto de este video era reprogramar el sistema raíz que nosotros entendemos como personalidad o ego. Entonces, si nosotros entendemos cuál es el juego que el ego está tratando de jugar, le podemos ganar en el sentido de que nos anticipamos a lo que va a hacer y entonces podemos darle respuestas propias a la vida, en las cuales logramos nuestra propia existencia y no vamos en automático siguiendo eso que el ego aprendió hace tantos años, que llama, por ejemplo, una forma de vida. ¿Me explico? Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Sí, creo que la información es bastante clara, bastante concisa y bueno, si les gustara que siguiera profundizando en esto o si tienen alguna pregunta que les pudiera surgir, por favor háganmela saber, para eso está la caja de comentarios. Y como siempre, a mí pueden llamarme Piedro y ojalá que las estrellas siempre iluminen sus pasos. Chao.